1996. Año convulsionado si los hay. La última oleada exitosa de rock alternativo, el mainstream exprimiendo ese cadáver que ya tenía 2 años de estar enterrado, nuevas bandas y nuevos estilos abriéndose camino en el circuito, el gran referente que por fin regresa pero con una imagen renovada y un sonido un poco más amigable, causando cierta confusión, y los grandes medios y revistas especializadas se atreven a declarar la hora de muerte del heavy metal. ¿Qué tenía Pantera para decir sobre todo esto? ...1996 se podría llamar la hora del recambio. Tuvimos de todo, bandas que por fin salieron de la sombra de los gigantes y brillaron con más intensidad, y también los primeros pasos de esas otras que terminarían acaparando el foco de atención unos años después. Pantera ya había conseguido destacarse y meterse en la discusión años atrás con Cowboys from Hell y Vulgar Display of Power, pero la actitud de la banda frente al éxito siempre fue muy diferente a los demás. Mientras algunos buscaban la madurez sonora suavizando un poco su propuesta, haciéndola más accesible al público, Pantera hacía lo mismo pero en dirección contraria. Desde 1990 en adelante subieron la vara cada vez más, superando siempre al disco anterior en cuanto a dureza y brutalidad. La verdad que no sé si habrá sido algo completamente intencional, pero da la impresión que buscaban escapar de la rotación en emisoras de radio y del horario estelar en grandes canales de música. Sin embargo, por más que sus discos se volvieran cada vez más difíciles de escuchar para quienes no estuvieran acostumbrados a la música extrema, los fanáticos siguieron aumentando en número, y es más, se abrazaron a esa idea que tenía la banda de subir los decibeles en cada entrega. The Great Southern Trendkill es el 4º disco de la etapa más reconocida de Pantera y salió en mayo de ese mismo año de mutaciones y recambios. Siendo el sucesor de Far Beyond Driven, muchos habrán pensado que la banda había tocado techo y que era imposible sacar un disco más extremo todavía, ¿no? Pobres ignorantes. No solo la banda redobló la apuesta, sino que puso a prueba a muchos de sus seguidores con este lanzamiento. Canciones como War Nerve, Living Through Me y Sandblasted Skin, por nombrar algunas, son una pared de ladrillo derrumbándose arriba nuestro. Había que invertir tiempo en escucharlas y buscarles la vuelta. Y no me malinterpreten, Far Beyond Driven es un disco durísimo y muy arriesgado para la época, pero en mi opinión con este lanzamiento sobrepasan una vez más esa barrera. Ya con la introducción del primer track, la banda nos agarra de las pelotas y nos hace saber que este no va a ser un viaje fácil. Hay como pequeños tintes de grindcore y death metal repartidos sutilmente por las canciones, pero siempre envueltos en ese groove denso, marca registrada de la banda. No deja de ser Pantera tampoco. Pero no todo es adrenalina y desenfreno en este material. Paralelamente, además de ser uno de sus discos más pesados, es también uno de los más experimentales. Pasajes como Tents y Floats le agregan una cuota extra de profundidad y melodía a la obra. Y hablando de eso justamente, el pico más alto de estos dos aspectos tan diferentes, de lo extremo y lo ruidoso y lo más melódico, llegan en el track número 6 y 7. El primero de estos dos es Suicide Note parte 1, que creo que es una de las páginas más extrañas dentro de su repertorio, ya que los únicos instrumentos presentes son una guitarra acústica de 12 cuerdas y lo que creo que es un sintetizador de fondo creando una atmósfera de angustia y tristeza en la que Phil Anselmo demuestra una vez más que también sabe cantar y que lo hace muy bien. Luego del último estribillo, la canción queda a la deriva en el arpegio constante de Darrell, mientras agrega algunos fraseos sutiles de guitarra eléctrica que desembocan en un armónico que se estira y se eleva al final. Y es ahí cuando pasamos de una de las canciones más tranquilas de la banda a quizás la más bestial de todas. La segunda parte de Suicide Note es todo lo contrario a la primera. Es caos absoluto. Un vómito de rabia casi indescifrable por momentos. Es como una troleada. Venís medio dormido con la guitarrita acústica y la melodía triste y de golpe te revientan el ojete sin previo aviso con esto. Otro aspecto que me llama la atención es la voz de Anselmo. Los que ya conocen su trabajo creo que pueden estar de acuerdo que en los discos que ha grabado con Pantera y con sus otros innumerables proyectos, su voz suena diferente la mayoría de las veces.
La versatilidad que ha podido manejar a través de los años es increíble. Ha pasado del registro agudo en sus primeras épocas con la banda a un estilo más grave, más hardcore de principios de los 90. En este disco vuelve a evolucionar y a diferenciarse de su trabajo anterior, pegando unos alaridos desgarradores que le destrozarían la garganta a cualquier ser humano común. Se nota a simple vista una clara influencia de bandas de black metal y grindcore, y no es casual, el tipo siempre ha expresado su admiración tanto por el metal y el rock más clásico como por lo más radical y extremo. La forma en que están mezcladas las voces también me parece bastante curioso, con estrofas cortas y superpuestas como si no hubiera tiempo de tomar aire entre una y la otra. Es algo que ya habían utilizado en lanzamientos anteriores, pero de una forma más mesurada. Creo que termina siendo un arma de doble filo también. Por un lado le agrega lo suyo a lo frenético y a lo caótico de las canciones, pero por otro lado se vuelve un problema a la hora de cantar en vivo. El track que le da nombre al disco creo que es el mejor ejemplo de esta técnica de voces superpuestas, y busqué muchísimo en la red versiones en vivo del mismo, pero me quedé con las ganas porque lo único que encontré es un video de una cámara en el público en la gira del 95 en donde tocan un fragmento de la canción como presentando un adelanto de lo que se venía, y la verdad que a Phil se le complicó bastante mantener el ritmo. No sé si lo habrán vuelto a tocar después, pero yo no lo encontré por lo menos. Como dato de color, es sabido también que Seth Putman de Anal Kant participó de la grabación agregando algunos gritos adicionales, creo que en Trendkill, War Nerve y Suicide Parte 2. Es medio difícil escucharlo entre tantas capas, pero si se presta atención se puede encontrar. Después de la parte instrumental también se pueden destacar muchas cosas. Todos sabemos que Vinnie Paul es una bestia en la batería. Un buen ejemplo en este disco puede ser 13 Steps to Nowhere, en donde superponen dos pistas de batería que se mueven al compás de un metrónomo que parece el motor de un camión, y Rex Brown es el integrante que más desapercibido pasa para algunos, pero seguramente aquellos que tengan una buena sensibilidad en el oído pueden apreciar su labor en el bajo. Y bueno, hablar de Dimebag Darrell es totalmente inútil, era de esos guitarristas únicos que parece que ya no quedan. Lo que puedo decir es lo mismo que ha dicho todo el mundo sobre el solo de Flots, aunque yo personalmente no diría que es el mejor solo de toda su carrera, pero por algo es el favorito de mucha gente. También se lo puede notar bastante inquieto, jugando con pedales y sonidos distintos, y los riffs son increíbles. Tienen esa vibra tan característica que no sé si es soltura o solidez, pero es algo que solamente él podía hacer. Las letras de Pantera siempre fueron bastante variadas, desde lo simple, directo y agresivo a tocar temáticas bastante profundas y sociales. Acá en este disco se nota un aire más denso, más lúgubre, de visiones cínicas sobre el suicidio, la drogadicción y por supuesto la decadencia de la industria de la música y el deseo de separarse de todo eso. En cuanto a lo extra musical, la banda no pasaba por su mejor momento. Ya desde ese entonces, la relación entre los integrantes se había empezado a fragmentar un poco. El disco fue grabado en dos ciudades diferentes, por un lado los hermanos Abbott y Rex Brown en Dallas, y por el otro Anselmo en el estudio de Trent Reznor en Nueva York. Este distanciamiento aparentemente tenía varios motivos, como los crecientes problemas físicos de Anselmo y también su adicción con la heroína, que incluso lo llevó a una sobredosis durante la gira del 95, y también por el deseo del mismo de dedicarse a otros proyectos como la primera encarnación de Down, y bueno, toda la tensión que generaba tener que repartir su tiempo con Pantera. Y seguramente hay muchas cosas más de las que no sabemos, o por lo menos yo desconozco. Todavía no leí el libro de Rex, pero supongo que le debe dedicar algún capítulo a esta etapa. Como resumen para ir finalizando, The Great Southern Trendkill es una descarga agresiva y demoledora sin un gramo de piedad. Y no hablo de ese enojo existencial adolescente que vemos tan frecuente en bandas más jóvenes, sino de esa rabia que sale por los poros a veces, de mandar todo a la mierda y que se joda el mundo si no le gusta. Y digo que no tiene piedad tampoco porque no se preocupa por la comodidad de quien lo escucha. No hay un formato del todo tradicional en las canciones, salvo en Drag the Waters, capaz, que es el único corte de difusión que sacaron para este disco y es el tema más vendible entre muchas comillas. No será el mejor lanzamiento de la banda, pero tampoco creo que sea el peor, como dicen algunos. A muchos no le gustó del todo en su época y tampoco vendió al mismo nivel que los 3 discos más recordados de la banda. Pero está lleno de grandes canciones que han servido de influencia para algunos movimientos como el deathcore o el brutal metalcore y toda esa corriente que llegó un tiempo después.
Y es algo muy loco que este disco sea citado como inspiración para tantas bandas modernas. Paradójicamente, la gran matanza sureña de tendencias le terminó dando vida a otras. Ya les había dicho que me gusta mucho Pantera, ¿no?